Muy bien. ¿Se ve ahí ya la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos con el tema de biología del desarrollo de cráneo, cara y cuello. Y eh, yo he dividido esta charla en 6 puntos. En primera parte, una introducción para hablarles de la relevancia, de la importancia de este tema. El desarrollo del aparato branquial constituido por arcas, bolsas, hendiduras, específicamente la formación de cara y algo, una orientación clínica de este tema. Y bien, respecto de la introducción, ustedes en el primer año de la carrera en el módulo de sistema estomatognático, pues abordaron los temas de embriología y particularmente el de embriología específica, donde estuvieron abordando el desarrollo de cabeza y cuello. En este momento, para la cuarta semana, tenemos que saber que previamente en la tercera semana, nosotros en etapa embrionaria estábamos formados por 3 capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Capas de las cuales se van a originar y se van a desarrollar prácticamente todos los tejidos y todas las estructuras de nuestro cuerpo. Y en la cuarta semana se inicia el desarrollo de cabeza y cuello y en esta semana, en la porción cefálica, la característica más importante, la señal de que empieza a formarse la cabeza y la cara, es el desarrollo y la formación del aparato faríngeo. Este aparato faríngeo está formado por los siguientes elementos. Número 1, por los arcos faringios. Número 2, por las hendiduras faringias o branquiales. Y número 4, por las bolsas faringias. Entender que los arcos faringios están constituidos por tejido mesenquimatoso y que estos arcos branquiales van a estar separados por hendiduras en la parte más superficial, que está formada por ectodermo, y en la parte interna se van a desarrollar las bolsas faringias formadas por endodermo. De tal manera que todas estas estructuras, cada una de esas estructuras, tanto arcos, hendiduras como bolsas, son determinantes para la formación de todas las estructuras de la cabeza y la cara. Vamos rápidamente a empezar a hablar de los arcos faringios. Si ustedes observan en la imagen del lado derecho, podemos observar un corte transversal de la porción cefálica eh, del embrión. ¿Se ve mi cursor, perdón? ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? Sí, doctor. Ok, muy bien. Podemos ver en color rosa, lo que estoy señalando corresponde a los arcos faringios. Y en el ser humano tenemos 6 arcos branquiales, que es lo que estoy señalando de color rosa, y que tienen un desarrollo importante los primeros 4 arcos branquiales, y el quinto y sexto tienen un poco desarrollo, incluso a veces son poco perceptibles en el embrión. Los arcos branquiales en el centro están formados en su totalidad por tejido mesenquimatoso. Y es un tejido mesenquimatoso muy particular, porque a ese tejido mesenquimatoso se presentó migración de las crestas neurales que se formaron en la porción cefálica del embrión cuando se formó el surco y el tubo neural, migran y se van a mezclar con el mesénquima de esta región de la porción cefálica y van a formar un tejido muy particular, un mesénquima muy particular que recibe el nombre de ectomesénquima. Estos arcos branquiales, aquí tenemos el primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer arco branquial, cuarto, quinto y sexto, decíamos, son muy pequeños y a veces son poco perceptibles en el embrión, pero son 6. Todo esto entonces es de ectomesénquima. Insisto, es un mesodermo especial porque ahí hubo migración de células de la cresta neural y forman un mesénquima único en el cuerpo que recibe el nombre de ectomesénquima. Y eso ectomesénquima en las siguientes semanas de desarrollo también es determinante para el desarrollo y formación de los órganos dentarios. En la parte externa del embrión, lo que estoy señalando de azul corresponde a la superficie del embrión en la porción cefálica, que está hecho
está constituido de ectodermo y que existe o se va a desarrollar una depresión entre los arcos branquiales y que esas depresiones, esas hendiduras se van a conocer como hendiduras branquiales. Y por la parte interna vamos a tener que todo esto que estoy señalando corresponde a un tejido de origen endodérmico y que va a haber unas invaginaciones de origen endodérmico y tendremos entonces los arcos branquiales primero, segundo, tercero y cuarto y del lado externo formadas por ectodermo, estas hendiduras que me separan a los arcos y que se enumeran también primera hendidura, segunda, tercera y cuarta hendidura branquial. Del lado interno, formado por endodermo, tengo a las bolsas faringeas, primera bolsa faringea, segunda bolsa faringea, tercera y cuarta bolsa faringea. E insisto, todas estas corresponden a un tejido de origen endodérmico, los arcos propiamente de origen ectomesenquimatoso y las hendiduras de origen ectodérmico. Cabe resaltar que además en el centro de cada uno de los arcos branquiales va a tener o va a estar acompañado de una estructura cartilaginosa, un cartílago que va a ser una estructura inductora para que se desarrollen las diferentes estructuras de cabeza y cuello. Además va a presentar un componente arterial y además cada uno de los arcos branquiales va a presentar un nervio, un par craneal que lo va a acompañar en su desarrollo y, por lo tanto, los arcos branquiales van a ser responsables de formar estructuras óseas, estructuras musculares y van a ser acompañados de un par craneal. Hasta ahí vamos bien. Y como podemos observar aquí, esto que es un corte transversal de la porción cefálica del embrión donde se está desarrollando el aparato faríngeo o aparato branquial, al hacer el corte transversal, vemos y observamos que tiene obviamente la misma estructura en etapa embrionaria formada en su parte externa por ectodermo, en la parte central propiamente los arcos por mesodermo y en su parte interna por endodermo. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Si yo veo en una vista lateral a ese embrión, puedo observar nuevamente, vean, el desarrollo de la porción cefálica, ¿verdad? En la parte interna estaría desarrollando todo mi sistema nervioso central, ¿verdad? Con las vesículas cerebrales primitivas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que más adelante se seguirán desarrollando. El inicio del desarrollo de la placoda nasal, futura cavidad nasal, y el desarrollo del globo ocular a través del desarrollo de la placoda cristalina. Y lateralmente observamos el desarrollo, la formación del aparato faríngeo. Específicamente aquí observamos en esta vista lateral el primero, el segundo, el tercer y cuarto arco branquial separados por estas fisuras o hendiduras llamadas hendiduras branquiales o hendiduras faríngeas. Entender entonces que cuando hablamos de aparato branquial, no pensar que el aparato branquial es exclusivamente arcos branquiales. El aparato branquial, como lo hemos señalado anteriormente, está constituido por arcos, hendiduras y bolsas faríngeas. Y cada una de esas estructuras, ya sea arcos branquiales, ya sea hendiduras o ya sean bolsas faríngeas, van a participar de manera importante, como se ha venido señalando, en el desarrollo de las diferentes estructuras de la cabeza de nuestro cuerpo. Vamos a empezar rápidamente a hacer un acercamiento, un repaso a lo que vieron en su momento en primer año. Yo sé que ya llevan desde las 2 de la tarde, espero que se hayan preparado para estas 2 semanas que van a tener el curso y que podamos ser lo suficientemente claros para que puedan recordar el tema. Y entonces estamos viendo al primer arco branquial. El primer arco branquial, es decir, estamos señalando esta estructura del aparato faríngeo y ese arco, primer arco branquial, va a tener un cartílago como estructura inductora que va a recibir el nombre de cartílago de Meckel. Y a partir de ese cartílago de Meckel se va a inducir el desarrollo y la formación de estructuras óseas muy importantes de la cara. Específicamente, vean,
el hueso maxilar, los maxilares superiores, derecho, izquierdo, la mandíbula, y además del maxilar y la mandíbula van a desarrollarse dos de los huesecillos del oído medio, el martillo y el yunque. De la misma manera, a partir de ese primer arco branquial se va a desarrollar el hueso temporal, una parte del hueso temporal, la porción escamosa del hueso temporal, y se van a formar dos ligamentos, el ligamento anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular. Entonces, si nosotros analizamos esta información, podemos desprender un concepto o un conocimiento que no puede pasar por alto en su formación, que las estructuras que están con relación al sistema estomatognático, es decir, los huesos maxilares y la mandíbula, se originaron a partir de ¿quién? Del primer arco branquial. Por otro lado, habíamos dicho que además de estructuras óseas, de cada arco branquial se iban a originar o se iban a formar músculos. Y los músculos correspondientes al primer arco branquial corresponden a los músculos de la masticación, es decir, al músculo temporal, al músculo macetero, al músculo pterygoideo interno, también conocido como pterygoideo medial, al músculo pterygoideo externo o también conocido como lateral, y además a otros músculos. Fíjense bien, al músculo que forma principalmente al piso de la boca, que es el músculo miloioideo, y a un músculo que tiene dos porciones, que anatómicamente se le conocen como vientres, que es el músculo digástrico. El músculo digástrico tiene dos porciones o dos vientres, y el vientre anterior de ese músculo se origina del primer arco branquial. Y para complementar los músculos que se desarrollan a partir de este primer arco branquial, tenemos al músculo tensor del velo del paladar y al músculo tensor del tímpano. Y finalmente, el nervio correspondiente al primer arco branquial, pues corresponde ¿a quién? Al trigémino, con su rama maxilar y mandibular. Por lo tanto, desde el punto de vista embriológico, muchas de las estructuras de nuestro sistema estomatognático, por lo menos óseas, musculares y nerviosa, están con relación al primer arco branquial que permitió desarrollar maxilares, derecho, izquierdo, mandíbula, hueso temporal, estos dos huesecillos del oído medio, martillo y yunque, y estos ligamentos. Y músculos masticadores y el músculo que forma prácticamente el piso de cavidad bucal, que es el miloioideo, y además el trigémino. Y el trigémino, por supuesto, que lo conocemos y está totalmente implicado, relacionado, con nuestra práctica profesional. Nervio que bloqueamos todos los días dentro de nuestra práctica profesional, ya sea la rama maxilar o rama mandibular, para poder desarrollar nuestra práctica profesional. Entonces, el primer arco branquial es importantísimo en el desarrollo y formación de nuestras estructuras de este sistema estomatognático. Y vean, como decíamos, aquí está imagen lateral del embrioncito. Vemos el aparato branquial, específicamente a los arcos branquiales. Vemos primer arco, segundo, tercero y cuarto arco branquial. Y señalar que en el caso del primer arco branquial presenta este cartílago, que es el cartílago de Meckel, que es un cartílago que tiene la función de ser una estructura inductora para que se desarrollaran todas estas estructuras óseas que ya hemos señalado. Cabe señalar en esta imagen que el primer arco branquial es muy grande. De hecho, se le identifica una porción dorsal o maxilar y una porción inferior inferior o ventral, o también se le conoce como porción mandibular. Porción maxilar y porción mandibular, a partir de la cual se van a desarrollar maxilar y mandíbula, y que vamos a ver en un momento. Respecto del segundo arco branquial, recibe el nombre de arco yoideo, y al igual que el primer arco branquial, va a permitir que se desarrollen también estructuras óseas, estructuras musculares
y también va a ser acompañado de un par craneal. ¿Qué estructuras óseas se forman a partir del segundo arco branquial o arco hioideo? Fíjense bien, se van a formar, número uno, las astas menores y porción superior del cuerpo del hueso hioides. Recordemos que el hueso hioides es un hueso que se ubica en la parte anterior y media del cuello, un hueso que no se articula con ningún otro hueso del cuerpo humano, está suspendido ahí a través de ligamentos y que está formado por sus astas menores, astas mayores y su cuerpo. Las astas menores y la porción superior del cuerpo hioides se origina o se forman a partir de este segundo arco branquial o arco faringio conocido como arco hioideo. ¿Qué otras estructuras óseas se van a originar del segundo arco branquial? La apófisis estiloides, el tercer huesecillo del oído que es el estribo y un ligamento, el ligamento estiloide, un ligamento que va de la apófisis estiloides a este hueso que es el hueso hioides. Y como estructuras musculares que se originan o que se derivan de este segundo arco branquial, pues vamos a tener prácticamente todos los músculos de la expresión facial. ¿Como cuáles? Pues como el músculo frontal, los músculos orbiculares de los párpados, los músculos cigomático mayor, menor, el elevador del ala de la nariz, el elevador del labio superior, el bucinador, el risorio, el depresor de la comisura labial, todos los que ustedes estudiaron y conocen que son de la expresión facial, se originan del segundo arco branquial. Y además, que otros músculos, la otra parte del digástrico, que es su vientre posterior, se origina del segundo arco, y el músculo estiloideo y un músculo del oído medio que recibe el nombre de músculo estapedio. ¿Qué nervio acompaña o forma parte de este segundo arco branquial? El séptimo par craneal o facial. De tal manera que estos dos arcos branquiales son extremadamente importantes en el desarrollo de estructuras de la cabeza y cuello, pero además de estructuras que están totalmente involucradas en la estructuración del sistema estomatognático. Como podemos ver aquí, pues todos los músculos de la expresión facial y todos ellos, por eso, ¿por quién están inervados? Por el séptimo par craneal. Conceptos importantísimos que hemos revisado hasta este momento. Número uno, que del primer arco branquial se forman los huesos maxilares y la mandíbula. Que de ese primer arco branquial se forman los músculos masticadores y el músculo que me forma el piso de boca, el músculo melodioideo. Y que el nervio correspondiente a ese primer par craneal, a ese primer arco branquial, corresponde al trigémino. Por eso, los músculos masticadores también están inervados ¿por quién? Por el trigémino, que es el nervio del primer arco branquial. Y del segundo arco branquial, ¿qué resaltamos de importancia? Pues que además de que se forma una parte del hueso hioides, sus astas menores y su porción superior, se forman además, ¿quién? Los músculos de la expresión facial, ¿verdad? Fíjense qué importante todo el orbicular de los labios, el depresor de la comisura labial, el borla, el cuadrado de la barba, todos los de la expresión facial se originan de ese arco branquial y además son inervados por el séptimo par craneal. Conceptos muy importantes y conocimientos que deben de manejar dentro de su formación y que no pueden pasarse por alto. Tercer arco branquial. Este arco branquial, fíjense bien, al igual que los dos anteriores, pues es responsable de formar estructuras óseas. Y lo que va a formar ahora este tercer arco branquial van a ser las astas mayores y la parte inferior del cuerpo hioides, del hueso hioides. Es decir, el segundo arco branquial había formado nada más las astas menores y la parte superior del hueso hioides. Y el tercer arco branquial
forma las astas mayores y la porción inferior de ese cuerpo yoides. Son las estructuras óseas que va a desarrollar o que se van a desarrollar a partir del tercer arco branquial. ¿Qué músculos se desarrollan o se van a formar a partir de este tercer arco branquial? Pues se va a formar un músculo que se va a originar en la apófisis estiloides y que se va a meter entre los músculos constrictores de la faringe, que es el músculo estilofaringio. De hecho, se define o se clasifica como un músculo elevador de la faringe. Y es importante dentro de la fisiología del sistema estomatognático, claro, porque dentro de las funciones o de las acciones que se desarrollan en el sistema estomatognático es participar en el proceso de deglución. Y por lo tanto, dentro de ese proceso de deglución, tienen que participar músculos que eleven a la faringe. Y uno de los músculos involucrados es el músculo estilofaringio, que se está originando ¿de quién? Del tercer arco branquial, ¿verdad? Y el nervio correspondiente a este tercer arco branquial corresponde al noveno par craneal o nervio glosofaringio. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Espero no cansarlos más de la cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Sí, todo bien. Recuerden que estamos señalando solamente el primer componente del aparato faríngeo, que es los arcos branquiales. Nos falta señalar qué estructuras se originan de las bolsas faríngeas y de las hendiduras faríngeas. Muy bien. Y antes de pasar al cuarto, quinto y sexto arco branquial, el arco faríngeo tiene un cartílago, también tiene un cartílago, pero ya no recibe nombre, como en el caso del primer arco branquial y del segundo arco branquial. Y perdón, no les dije, el nombre del cartílago del segundo arco branquial es el cartílago de Reichter. Y también, al igual que el cartílago del primer arco branquial, que es el de Meckel, son cartílagos inductores, inducen la formación de las estructuras que venimos señalando. El tercer arco branquial también tiene un cartílago inductor, no recibe nombre, como en el caso del primero y del segundo, pero también ese cartílago es inductor y solamente recibe el nombre de cartílago del tercer arco branquial. ¿Ok? Respecto del cuarto, quinto y sexto branquial, se ven de manera unida porque todos ellos, cuarto, quinto y sexto arco branquial, van a ser responsables de formar prácticamente a todos los cartílagos que me forman a la laringe. Recordemos que la laringe es un órgano que forma parte del sistema o aparato respiratorio, que es un conducto aéreo y que además de constituirse como un conducto aéreo, es el órgano de la fonación por ubicarse en él las cuerdas vocales. Además de esto, esa laringe pues está constituida por diferentes cartílagos, de los cuales 3 son impares: el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y 3 son pares: los cartílagos aritenoideos, los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes. Y todos esos cartílagos se van a originar del cuarto, quinto y sexto arco branquial. El cuarto, quinto y sexto arco branquial no forman propiamente estructuras óseas, pero sí forman estructura esquelética de tipo ¿qué? Cartilaginosa, al formar todos los cartílagos que me constituyen a la laringe. Respecto de los músculos que se forman o que se derivan del cuarto, quinto y sexto arco branquial, fíjense bien, vamos a tener a los músculos constrictores de la faringe. La faringe, además de que se eleva durante el proceso de deglución, tiene que tener contracción muscular para cerrar su diámetro. Son contracciones que disminuyen el diámetro de la faringe para que pueda ir pasando el bolo alimenticio. Y vamos a tener 3 músculos constrictores de la faringe,
constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Y esos músculos constrictores de la faringe se originan ¿de dónde? Del cuarto al sexto arco branquial. También, además, se va a originar los músculos propios o intrínsecos de la laringe. La laringe tiene músculos que le permiten realizar funciones para tensar las cuerdas vocales, para cerrar la glotis o para dilatar la glotis. Todos esos músculos, que son muchos y que no es tema en este momento de señalarlos y de especificarlos, pero que sirven para el funcionamiento propio de la laringe, se originan del cuarto, quinto y sexto arco branquial. Y además de los músculos constrictores de la faringe, de los músculos intrínsecos de la laringe, se van a originar el músculo elevador del paladar y un músculo que también forma parte de los músculos de la laringe, que se conoce como músculo cricotiroideo, que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides. ¿Ok? Y el nervio correspondiente a este arco branquial corresponde a quién? Al décimo par craneal. Por lo tanto, si recapitulamos lo que hemos señalado hasta este momento, sabemos que el nervio correspondiente al primer arco branquial es el quinto par craneal o trigémino. El nervio o par craneal correspondiente al segundo arco branquial es el séptimo par craneal o facial. El nervio correspondiente al tercer arco branquial es el noveno par craneal o glosofaringio, y el nervio correspondiente del cuarto, quinto y sexto arco branquial va a ser el décimo par craneal o bajo. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro todo, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Y entonces, vean, aquí estamos señalando en esta imagen los diferentes cartílagos. El cartílago correspondiente al primer arco branquial, que es el de Meckel, el cartílago del segundo arco branquial, que es el de Richter, el cartílago del tercer arco branquial, que ya no tiene nombre, pero se define así como cartílago del tercer arco branquial, y los cartílagos del cuarto, quinto y sexto arco branquial, que tampoco tienen nombre y se les denomina así solamente como cartílagos del cuarto, quinto y sexto arco branquial. Si ustedes ven, del cartílago del primer arco branquial se formaría aquí la mandíbula y los maxilares, así como el martillo y el yunque, como estructura inductora. ¿Sale? Del segundo arco branquial que se forman las astas menores y porción superior del hueso ioides y el estribo y la apófisis estiloides. Del tercer arco branquial se forma la porción inferior del hueso ioides y sus astas mayores, y de los cartílagos del cuarto y quinto sexto branquial se constituyen prácticamente todos los cartílagos de la laringe: el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, por aquí estaría el aritenoideo, los corniculados y los coiniformes. Todos esos se forman a partir de los cartílagos del cuarto y sexto arco branquial. Desde el punto de vista odontológico, todos son importantes, pero si quisiéramos ser muy específicos, ¿cuáles serían los arcos más importantes? El primero y segundo arco branquial. El primero, ¿por qué? Porque formó pues, las estructuras de los maxilares y la mandíbula y los músculos de la masticación. Y el segundo arco branquial porque formó a los músculos de la expresión facial. ¿Hasta ahí vamos bien? Más las estructuras óseas que ya hemos señalado. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. De los músculos, nuevamente, vean, de color amarillo, corresponden al músculo temporal, al músculo macetero. Faltaría aquí, no es representado al pterygoide interno y pterygoide externo, pero sí están aquí el músculo miloideo y el vientre anterior del digástrico. Todos se originan del primer arco branquial. Del segundo arco branquial, todos los músculos de la expresión facial, vean, y además, ¿qué músculo? El músculo estiloideo. ¿Sale? De el tercer arco branquial, el músculo estilofaringio, y del cuarto a sexto arco branquial, pues los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Todas estas estructuras entonces se originaron a partir de ¿quién? De los arcos branquiales. Tener claro nuevamente que cada arco branquial tiene sus estructuras, va a originar estructuras óseas
estructuras musculares y va a ser acompañado de ¿qué? Vean, de sus correspondientes pares craneales. Para el primer arco branquial aquí tenemos al nervio trigémino con sus dos ramas, la rama maxilar y la rama mandibular. Para el segundo arco branquial, el séptimo par cranealofacial. Para el tercer arco branquial, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y para el décimo par craneal, el nervio vago. Hasta ahí entonces la información respecto de el aparato faringio branquial. ¿En qué semana de desarrollo embrionario se inicia la formación de este aparato branquial? Aproximadamente en la cuarta semana de desarrollo. Se inicia el desarrollo y la formación del aparato branquial. Y a la par que se están desarrollando estas estructuras, el resto del aparato branquial, es decir, tanto polsas como hendiduras, inician también el desarrollo de las diferentes estructuras. Y veamos. Fíjense bien. Vamos a empezar con las bolsas faringias. Nuevamente, esos cortes transversales. Vemos al primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer arco branquial, cuarto arco branquial, y de aquí hacia abajo estarían quinto y sexto arco branquial, que decíamos son imperceptibles y por eso no están representados aquí. Separados en su parte externa a través de estas hendiduras que reciben el nombre de hendiduras faringias o branquiales. Aquí afuera en azul esto es ectodermo, y en el centro los arcos branquiales es tejido mesenquimatoso, pero decíamos que era un tejido mesenquimatoso especial porque hasta ahí migraron células de las crestas neurales y me forman un tejido mesenquimatoso único en mi cuerpo que recibe el nombre de ectomesénquima. Y como les señalé, lo señalé en un principio, es determinante para el desarrollo y formación de los dientes. Y hacia la parte interna, ¿quién tenemos? A las bolsas faringias formadas y que está representado en amarillo por un tejido de origen ¿qué? Endodérmico. Y tengo a la primera bolsa faringia, segunda bolsa faringia, tercera bolsa faringia y cuarta y quinta bolsa faringia. ¿Ok? Si entonces yo ahora estudio qué se origina de las bolsas faringias, vamos a poder identificar que de la primera bolsa faringea se va a originar, fíjense bien, la cavidad timpánica o caja timpánica de mi oído medio. Y además se va a formar un conducto que anteriormente se conocía como trompa de Eustaquio o trompa de Eustaquio, y en la nomenclatura anatómica actual se conoce como tuba o conducto faringotimpánica, porque me va a comunicar al oído medio con la faringe, con la porción nasal de la faringe. ¿Ok? Entonces, sí debe de quedar claro que de la primera bolsa faringea se origina la cavidad timpánica en oído medio, donde se van a formar o a desarrollar o a encontrar los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, y además el conducto faringotimpánico, anteriormente conocida como trompa de Eustaquio. De la segunda bolsa faringea, que estoy señalando aquí, ¿sí la ven? De color azul, se van a originar las amígdalas palatinas, un tejido linfoide importantísimo que esté ahí en la parte posterior de nuestra cavidad bucal, y que va a ser estructuras que forman parte del sistema linfático y que tienen funciones como mecanismos de defensa. De la tercera bolsa faringea, aquí la tenemos, se van a formar dos estructuras muy importantes. Se van a formar las paratiroides inferiores, que es lo amarillito que estoy tocando, derechas e izquierdas, y lo que estoy señalando en rojo, que corresponde a quién, al timo. Y se llaman paratiroides inferiores o paratiroides 3 por lo siguiente. Paratiroides 3 porque se formaron en la tercera bolsa faringea. Pero en el proceso de desarrollo, estas paratiroides 3 van a desplazarse y van a quedar abajo de las que se van a desarrollar aquí en la bolsa 4. Por eso, aunque se desarrollan en las bolsas 3,
en el proceso de desarrollo migran y van a quedar inferior a las que se van a desarrollar en la bolsa 4. ¿Y quién más se desarrolla o se forma de la bolsa faríngea 3? Esta estructura que está representada de color rojo, que es el timo. Y el timo también como un órgano linfoide primario y que va a participar en todo el sistema o mecanismo inmunológico y de defensa de mi cuerpo. ¿Sale? Y en la cuarta bolsa, fíjense bien, vamos a tener dos estructuras también que se van a formar de la cuarta bolsa, entre la cuarta y quinta bolsa. Se van a formar estas de color amarillo que estoy señalando, que reciben el nombre de glándulas paratiroides 4 o paratiroides superiores, y lo que está de color azul, que se conoce como cuerpo último branquial, y que va a tener unas células que se conocen como células parafoliculares, que va a contener células parafoliculares y que van a migrar a la tiroides, que se va a estar formando más adelante. Y ahí van a formar estas células parafoliculares en la glándula tiroides y que van a tener una función importantísima en la glándula tiroides, esas células parafoliculares. ¿Ok? Entonces, retomando y recapitulando, tenemos primera bolsa faríngea para que se forme la caja timpánica y la tuba o trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. De la segunda bolsa, las amígdalas palatinas. De la tercera bolsa, las paratiroides inferiores o paratiroides 3 y el timo. Y de la bolsa 4, las paratiroides 4 o paratiroides superiores y el cuerpo último branquial, que tiene estas células parafoliculares que van a migrar a la glándula tiroides y que ahí van a permanecer y van a tener una importancia fundamental en la fisiología de esta glándula. ¿Ok? ¿Por qué las 4 son superiores y las 3 son inferiores? Aunque estas están ubicadas en un principio en la bolsa 3, decía que en el proceso de desarrollo las 3 van a quedar por abajo de las que se formaron en la bolsa 4 y por eso se les conocen como paratiroides superiores o paratiroides de la bolsa 4. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Y respecto de las hendiduras o hendiduras faríngeas o hendiduras branquiales, la única hendidura que va a dar formación a una estructura corresponde a la primera hendidura faríngea, esta que estoy señalando. Y esta hendidura faríngea es responsable de desarrollar y de formar el conducto auditivo externo. El resto de las hendiduras branquiales va a ir desapareciendo porque especialmente el primero y segundo arco branquial van a crecer tanto que van a ir tapando a la segunda, a la tercera y a la cuarta hendidura branquial y van a formar una estructura única, que es la que estoy señalando en el cursor y que se va a llamar seno cervical. Y que en el transcurso del desarrollo, este seno cervical va a terminar desapareciendo, se va a cerrar, y que en algunos síndromes algunas personas pueden hacer con la permanencia de ese seno cervical porque no se cerró durante nuestro proceso de desarrollo y de formación. Lo normal es que es por crecimiento del segundo, tercero y cuarto branquial, esas hendiduras se fusionan y me forman una sola estructura que es el seno cervical y que finalmente en las siguientes semanas y días va a desaparecer ese seno cervical. Entonces, la única estructura que da origen a una estructura finalmente en nuestro cuerpo es la primera hendidura, formando aquí a el conducto auditivo externo. Ok, eso ya lo vimos, vámonos rápido y vámonos a lo que es el desarrollo y formación de cara. Y fíjense bien, aquí tenemos a un embrión aproximadamente en la cuarta semana de desarrollo. En color verde estamos identificando al primer arco branquial. Y yo les decía que tenía una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal se conoce como porción maxilar y la porción ventral mandibular. Y aquí en el centro tenemos aquí esta hendidura, que en realidad no es hendidura, es el estomodeo o cavidad bucal que primitiva.
y hacia la parte superior tenemos una prominencia que se conoce como prominencia frontal. Y en la parte inferior de color naranja tenemos al segundo arco branquial. Si yo a este embrión lo volteo y lo veo de frente, voy a ver que el inicio y formación y desarrollo de cara se inicia aproximadamente en la 6ª semana de desarrollo. Y esa formación de nuestra cara, del desarrollo de la cara, va a presentarse de la siguiente forma. Tenemos aquí al estomodeo o cavidad bucal primitiva y vamos a tener estas dos prominencias inferiores. Una del lado derecho y una del lado izquierdo se conocen como prominencias mandibulares. Dos laterales, derecha e izquierda, las prominencias maxilares, y una superior al estomodeo, esta que corresponde a quién, a la prominencia frontal. El inicio entonces de la formación de la cara está establecido por el desarrollo y la formación de 5 prominencias, 2 inferiores al estomodeo, que son las mandibulares, 2 laterales, que son las maxilares laterales al estomodeo, y una superior, que es la frontal. En los siguientes días, en el proceso frontal, se va a iniciar por crecimiento ectodérmico en el proceso frontal, el desarrollo de 2 estructuras, una de cada lado, que se conocen como placodas nasales, que van a hacer abultamientos, y me van a formar estas estructuras. Estas se conocen como placodas nasales. Esas placodas nasales crecen tanto que van a empezar también a formar una invaginación en el centro. Y esa invaginación, esa depresión, va a ser responsable de empezar a formar y a desarrollar a la placoda nasal propiamente. Y entonces estos abultamientos iniciales, que era la placoda nasal, van a dividirse en un proceso nasomedial y en un proceso nasolateral. Lo mismo del lado derecho, proceso nasomedial y proceso nasolateral. De tal manera que después de que teníamos inicialmente solamente los procesos mandibulares, los procesos laterales y el proceso maxilar, por desarrollo en el proceso frontal se nos desarrollan los procesos nasomediales, derecho-izquierdo, y los procesos nasolaterales, derecho e izquierdo, con una depresión en el centro conocida como placoda nasal. De tal manera que estos procesos empiezan a crecer, a desarrollarse, a proliferar, y entonces, en el caso de los procesos mandibulares, empiezan a crecer hacia la línea media para unirse en la línea media y fusionarse y formar un solo hueso. ¿A quién? A la mandíbula. Y en el caso de la parte superior, fíjense bien, los procesos nasomediales van a crecer, a proliferar hacia la línea media y van a ser responsables de formar el dorso de la nariz, el filtrum nasal, y responsables de formar la primera porción de mi maxilar correspondiente a la premaxila. Mientras que los procesos nasolaterales y los procesos maxilares van a crecer. De hecho, existe una separación entre los procesos nasolaterales y el proceso maxilar, conocido como surco nasolagrimal, que después va a desaparecer y se va a convertir en conducto nasolagrimal, y son responsables de formar el ala de la nariz y las porciones laterales de mi cara. Por lo tanto, en la línea media, los procesos nasomediales, al proliferar y al crecer, son responsables no solamente de formar aquí al dorso de mi nariz y al filtro nasal, sino de formar también a la primera porción de mi maxilar superior, que es la premaxila. ¿Ok? Y entonces en este momento, fíjense bien, tenemos 2 procesos mandibulares inferiores al estomodeo, 2 procesos laterales al estomodeo, los maxilares, 2 procesos nasomediales y 2 procesos nasolaterales. Y entre esos procesos nasomediales y nasolaterales, las placodas nasales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ay, perdón. Sí, doctor. Muy bien.
De tal manera que vean, conforme se sigue desarrollando el embrión, nos seguimos desarrollando por ahí de la séptima, octava semana, los procesos mandibulares se han terminado de fusionar y me han formado a un solo hueso, que es la mandíbula. La mandíbula, es cierto, es un hueso impar, pero desde el punto de vista embrionario, la mandíbula se desarrolló a partir de dos porciones, una derecha y una izquierda. De hecho, la tan famosa barba partida, más que algo, bueno, es algo estético, lo vemos como algo estético, pero más bien cuando está muy marcada, quiere decir que hay como una falta de ¿qué? De fusión total de los procesos mandibulares. Y ahora hasta se la andan partiendo, se andan haciendo la barba partida, ¿no? Pero finalmente es una marca, una huella de que la mandíbula se formó a través de los dos procesos mandibulares. Vemos los procesos maxilares, vean los procesos nasomediales, cómo los procesos maxilares no solamente crecen hacia la parte superior, sino hacia la parte media. Y entonces, además de que están creciendo los procesos nasomediales, el crecimiento y la presión que ejercen los procesos maxilares van a hacer que los nasomediales se unan y formen ¿qué? La nariz, la porción dorsal de la nariz, el filtron, la porción central o media de mi labio superior y la premaxila. Y los procesos maxilares y los procesos nasolaterales, la porción lateral de mi cara y la porción lateral de mi labio superior. Si yo a ese embrión lo giro y lo volteo ahora desde abajo, voy a poder observar, he retirado aquí la mandíbula, veo a los procesos maxilares derecho e izquierdo, veo a los procesos nasolaterales y veo a los procesos nasomediales. Y vean cómo efectivamente esos procesos nasomediales no solamente me formaron el dorso, la nariz, el filtrum y la parte central de mi labio superior, sino además me están formando aquí al a la premaxila, o paladar primario. ¿Qué es esto? Y los procesos maxilares me están formando externamente la porción lateral de la cara junto con los procesos nasolaterales, pero van a tener dos proyecciones. Estas dos proyecciones se conocen como procesos palatinos o apófisis palatinas, que en un principio están dirigidas hacia arriba y hacia atrás. ¿Y por qué están en esa dirección? Porque aquí arriba se está desarrollando y formando la lengua. En tanto no se forme la lengua y descienda, los procesos palatinos no pueden aproximarse. Pero una vez que la lengua se ha formado y desciende, esos procesos palatinos se dirigen en sentido transversal para aproximarse y formar el paladar secundario. Entonces, esto quiere decir que desde el punto de vista embrionario, nuestro maxilar, nuestro paladar propiamente, se formó a partir inicialmente de un paladar primario o premaxila formado por los procesos nasomediales y por un paladar secundario formado por las apófisis palatinos de los procesos maxilares. Estos procesos maxilares se van a aproximar y una vez que se fusionan, pues me van a formar en su totalidad el paladar duro. Y la fusión de estos dos procesos palatinos en la línea media va a quedar con una marca que va a hacer que la sutura intermaxilar. Y aquí, en la unión con la premaxila, me van a formar el agujero palatino anterior, por donde va a pasar un paquete neurovascular. ¿Ok? Y entonces vean nuevamente, aquí tenemos al estomodeo, los procesos mandibulares, los procesos maxilares y el proceso frontal inicialmente. Después el desarrollo de la placoda nasal y que se va a diferenciar en dos procesos, el proceso nasomedial y el proceso nasolateral, lo mismo de este lado, nasomedial y nasolateral. Y en el centro, ¿quién está? El estomodeo. Recordar que los procesos maxilares y mandibulares forman parte del primer arco branquial, que es el que les va a dar ¿qué? Origen a ellos. Y vemos aquí al estomodeo. Vemos cómo, vean, la lengua está descendiendo y entonces estas que son las apófisis palatinas de los procesos maxilares, en ese momento se inicia su proliferación y su aproximación hacia abajo y hacia en medio para cerrar y completar la formación de ¿quién? Del paladar secundario. Y vean cómo se forma aquí
el filtrum, el dorso de la nariz, la parte central del labio y hacia adentro la premaxila. La mandíbula aquí se cerró a través de esos dos procesos mandibulares y me formó la mandíbula, y los procesos maxilares junto con los procesos nasalares me está formando que la porción lateral del labio y el resto de nuestra cara. ¿Quiénes están aquí? La formación y desarrollo de ojos, que inicialmente pues parecemos pescaditos, ¿verdad? Los tenemos en los lados, y por crecimiento y desarrollo de la cara empiezan a ubicarse en la parte anterior de la cara. Finalmente, vean, los procesos nasomediales se cerraron y formaron la parte central de la nariz, dorso de la nariz, y aquí entre el proceso nasal y el maxilar había un surco, el surco nasolagrimal, que afortunadamente se cierra en todos nosotros y se forma por dentro el conducto que nasolagrimal. ¿Sale? ¿Qué falta aquí? Que estos procesos maxilares se unan en la parte interna, esperando a que la lengua ya formada descienda y esos procesos palatinos formen el paladar secundario. Y ven, aquí tenemos premaxila, procesos palatinos, se están aproximando. Aquí está arriba, una vez que descienda la lengua, aquí está la cavidad nasal, y se cierran, y entonces existe ya una verdadera separación entre lo que es en el fondo la cavidad nasal y lo que estaría aquí abajo, que sería propiamente la cavidad bucal. Todo este proceso de desarrollo y formación de la cara ocurre aproximadamente entre la sexta, séptima y octava semana de desarrollo. Y algunas aplicaciones clínicas. Esto quiere decir entonces que cualquier factor del medio ambiente, ya sea químico, biológico, puede alterar el desarrollo y formación de nuestra cara. Y vean, puede generar problemas de este tipo: labio hendido y hendiduras palatinas. ¿Por qué se llevan a cabo esas hendiduras o fisuras palatinas? Por una falta de fusión de los procesos nasomediales o de los procesos nasolaterales con los procesos maxilares. Si la fisura fue nada más a ese nivel, muy probablemente el paciente solamente presente labio hendido. Pero si la alteración o la falta de proliferación y de unión y de fusión entre los procesos fue más allá de estructuras blandas, el paciente también tendrá una fisura palatina, y por lo tanto el paciente tendrá una comunicación buconasal, y cuando nace tendrá una incapacidad para poderse alimentar, porque el alimento se va a ir hacia cavidad nasal. ¿Sale? Entonces, el labio y paladar hendido es el resultado de alteraciones en el proceso de formación de los procesos nasomediales, nasolateral y maxilar. Y sabemos que existen diferentes complejidades y severidades del labio y paladar hendido. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Vean aquí, no tiene aparentemente nada en el labio superior, pero está todo el paladar hendido. Esto, los procesos palatinos aquí no se proyectaron hacia la parte posterior y hacia la línea media, y no se fusionaron, dejaron totalmente una comunicación nasal. Aquí tenemos labios hendidos y aquí tenemos uno unilateral. O aquí, ¿qué pasó? No se fusiona el proceso nasolateral con el proceso nasomedial y me dejó un labio hendido lateral, y está involucrando también la premaxila. Vean. ¿Ok? Entonces, la severidad y vean, puede haber laterales, puede haber mediales y puede haber combinados, no solamente labio hendido, sino también fisuras palatinas. ¿Ok? Y vean la complejidad, la gravedad, la magnitud de la alteración. Esto obviamente cuando nace el bebé pues tendrá que ser sometido a una cantidad importantísima de cirugías para cerrar y la comunicación buconasal, y también pues para restablecer las estructuras blandas que han sido afectadas. Vean, bilateral
y pues es unilateral, pues está grandísimo, ¿no? Muy bien, pues entonces creo que ha sido mucha información. Ya llevan desde las 2 de la tarde, es un tema muy amplio, espero haber tenido la capacidad de haber resumido el tema, porque son temas que se ven a veces entre dos sesiones, y como señalaba anteriormente, los 3 primeros meses de desarrollo embrionario son fundamentales en el desarrollo no solamente de estructuras de la cabeza y de la cara, sino además de todo el cuerpo. Y cualquier factor del ambiente puede ser o convertirse en un factor teratógeno. Se actúa durante estas semanas, sexta, séptima y octava semana, pueden atravesar barrera placentaria y desarrollar labio y paladar hendido. Y más adelante, cuando están formando dientes, pues alterar hasta la formación y desarrollo dental. ¿Sale? Entonces, vamos a entender que además de los factores teratogénicos, puede haber factores propiamente genéticos por alguna situación propiamente genética, no propiamente teratogénica. No hay un buen desarrollo, una buena proliferación, una adecuada función entre los procesos faciales y que también puede generar estas alteraciones en el desarrollo de la cara. ¿Sí? Hijo, hay preguntas, déjame ver si las veo. Sí, 16 ¿te las preguntas. digo, doctor? A ver. La primera es, ¿qué se forma de la primera hendidura faríngea? De la primera hendidura faríngea, el conducto auditivo externo. Es la única hendidura faríngea que origina y forma estructuras finalmente en nuestro cuerpo. El resto de las estructuras desaparecen por el desarrollo del primero y segundo arco branquial y forman inicialmente una estructura que se llama seno cervical y que conforme pasan las semanas en nuestro desarrollo embrionario y fetal, desaparece totalmente, aunque hay algunos casos que algunas personas nacen con ese seno cervical y que tendrá que ser cerrado. Bueno, las otras no son preguntas, son respuestas justamente a lo que usted les dijo para que vea que sí le pusieron atención. Qué bueno. Les contestaba en el conducto auditivo externo. Hay otra que dice, doctor, ¿las hendiduras faríngeas derivan del ectodermo? Claro, decíamos que en esta semana, ya estamos en la cuarta, en la tercera semana se había desarrollado un embrión trilaminar con las 3 capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo es la capa más externa, el mesodermo es la capa media y el endodermo es la capa interna. Las hendiduras faríngeas están constituidas por tejido de origen ectodérmico. El arco branquial o los arcos branquiales son de mesodermo de la capa media del embrión y la capa interna es de origen endodérmico, son estructuras de origen endodérmico. Pero entender, y esto es bien importante porque luego cuando hablamos de ontogénesis, en los libros manejan el tejido ectomesenquimatoso del primer arco branquial, y es que es un mesénquima muy particular porque ahí hubo migración de células de las crestas neurales, se mezclan con el mesénquima del primer arco branquial y forman un mesodermo totalmente particular y especial que es el ectomesénquima. Se ha observado que si no hubiera migración de células de la cresta neural a ese mesénquima, no habría esa capacidad inductora para que se formen, por ejemplo, los dientes. Esas células crestas de la cresta neural son totalmente inductoras y forman este mesodermo muy especial, muy particular. Tan es así también que cuando queremos hacer injertos de otra parte del cuerpo al maxilar y a la mandíbula, no son tan efectivos. Si los queremos hacer de cresta ilíaca, de costilla, no pegan también si mejor o si resultan mejor si se hacen, por ejemplo, de mentón, que son propios de la cavidad bucal porque es un hueso también que se formó a partir de ese ectomesénquima. Bueno, ya no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos de verdad mucho su participación. Es un tema muy, muy complicado, pero usted lo hizo muy, muy digerible. Dime, hay una manita levantada. Sí, adelante. Doctor, una duda. Entonces, ¿el proceso maxilar y el proceso mandibular básicamente derivan del primer arco? Claro, del primer arco branquial. El primer arco branquial es el arco más grande y tienen una porción dorsal que es la parte maxilar y la parte ventral que es la parte o las prominencias mandibulares. Sí, totalmente. De hecho, perdón. No, adelante. Y entonces básicamente el proceso nasomedial y el proceso nasolateral vienen de la prominencia frontal.
Así es, de la prominencia frontal, inician por una proliferación del ectodermo del proceso frontal. Inicialmente solamente son 4, los 2 inferiores, los mandibulares, los 2 laterales, que son los maxilares, y el superior al estomodeo, que es el frontal. Una vez que se empiezan a desarrollar los 4 pares, en el proceso frontal se inicia proliferación de tejido ectodérmico para formar la placa nasal, y que luego se diferencia en 2 abultamientos para formar el proceso nasomedial y el proceso nasolateral de cada lado. Pero sí, efectivamente son de origen ectodérmico. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. De verdad le agradecemos mucho.